hay muchísimas variables que van a hacer que posiciones, pues la URL es uno de los elementos más importantes de optimización, con las paginaciones, que es lo que nos va a permitir que todos nuestros productos estén enlazados. Arrancamos con las 4 claves SEO que todo e-commerce debe tener en cuenta para que su proyecto sea un éxito. Bueno, como me introducía Luis, rapidísimo, soy la agente SEO ASO y CRO en Altant y llevo más de 12 años haciendo SEO, muy centrada generalmente en grandes marcas y grandes páginas, que creo que bueno, pues me da una visión más pues, de sectores muy competidos y que me ha permitido enfrentarme a muchos proyectos distintos y que hoy quiero pues resumir un poquito mi experiencia en e-commerce en las claves que voy a compartir con vosotros hoy. Muy bien, pues como comentaba en la introducción, las 4 claves SEO para e-commerce las he agrupado en estas 4. Como sabéis, el mundo del SEO hay muchísimas variables que van a hacer que posiciones. No porque tengas una de estas claves bien resuelta, si las otras 3 no están bien, una no te va a hacer, una única o en aislado no te va a hacer posicionar, con lo cual sabemos que el SEO es el cómputo de hacer bien miles de cosas, ¿no? Entonces, dentro de estas miles he intentado organizarlas en estas 4 claves que quiero compartir hoy con vosotros y vosotras en esta sesión. Así que sin más dilación, vamos primero a la primera clave o al primer pilar, que es en relación a la arquitectura. Lo he organizado en lo que yo considero por orden de prioridad, aunque no me gusta decir esto porque, como decíamos, todos los elementos son igual de importantes y tienen que pasar todos a la vez para que nuestro e-commerce sea un éxito, pero sí que es cierto que si hay algo que pondría en el top 1 de la lista de temas importantes a tener en cuenta en nuestro e-commerce es la estructura de URLs y cómo tenemos que definir nuestra estructura para que nuestro site esté 100% preparado para la indexación, para el entendimiento y para el acceso a todos nuestros contenidos por parte de Google. Cuanto más grande es el proyecto, que esto también lo veremos en la clave 4 de indexación, más atentos tenemos que estar a toda esta parte de generación de las URLs y enlazado interno, porque si no podemos llegar fácilmente a un momento en el que haya URLs huérfanas, que se llaman, que son URLs que creamos pero no están enlazadas desde ningún punto, o que estén muy enlazadas, o sea, que estén enlazadas a mucha profundidad, es decir, que haya que hacer muchos clics o pasar por muchas URLs para acceder a ellas, lo que complejiza que Google pueda acceder a ellas y darles la relevancia que se consideran. Así que vamos a ver la primera parte de arquitectura. Las URLs, generalmente, y esto es para todos los proyectos SEO, no solo para los e-commerce, deben de atender a una estructura lógica de la información, es decir, atender a los niveles de navegación que vamos pasando como usuarios. Conforme a eso vamos generando los niveles de la URL. Por ejemplo, si estuviésemos en un dominio X, tenemos el primer nivel de navegación y el segundo nivel de navegación. Hoy aquí se me ha quedado el 2 en la siguiente fila, el nivel 2 de navegación, con lo cual esta URL de aquí estará conformado por dominio.es barra el primer directorio de la URL, estará incluyendo el primer nivel, y el segundo directorio, el segundo nivel, ¿vale? Fácil. Si esto nos lo llevamos a las keywords, tendríamos que cada una de las páginas, que esto ya lo sabemos todos, cada una de las páginas de nuestra web deberá de tener asociada una keyword para la que tenga que estar optimizado, porque es para la que queremos que esa página posicione. Con lo cual, cada una de las secciones de nuestra web y subsecciones tendrán asignadas una keyword. Keyword 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, por ejemplo. Siguiendo la lógica que hablábamos en la slide anterior, para crear la URL de esta página de aquí sería dominio.es barra keyword 1, que es la sección a la que corresponde esta subsección, barra keyword 5, que sería la keyword que le hubiésemos asignado a esta página, ¿vale? Y esa sería la lógica de generar las URLs. ¿Qué salvedad tenemos en e-commerce? Y por eso es un tema importante a tener en cuenta. Y otra cosa que quiero destacar antes de avanzar es que cada maestrillo tiene su librillo. Seguramente no todos los SEOs del mundo os dirían que esta es la mejor estrategia. A mí es la que mejor me ha funcionado y veo que los grandes e-commerce del mundo siguen esta práctica, con lo cual me atrevería a decir que es eso, la práctica más recomendable a la hora de generar URLs de grandes dominios. Hablamos, por ejemplo, ponemos unos ejemplos de lo que hablábamos hasta ahora. Por ejemplo, la página de Neutrógena tiene
el primer nivel de navegación, que es si es crema para manos, cuerpo, pies, labios o cabello. Un segundo nivel que habla de si es hidratación, si es rápida absorción o si es cuidado antimanchas. Y un tercer nivel que es, por ejemplo, cremas agrietadas. Y siguiendo la lógica que veíamos antes, pues la URL de esta sección estará compuesta por el dominio, en este caso neutrogena.es, /manos, que es el primer nivel de navegación, /hidratación, que es el segundo nivel, cremas agrietadas, que es el cuarto nivel. Si veis aquí, pues el último directorio no lo llaman, no repiten crema de manos agrietadas porque manos lo tienen en el primer directorio. Aquí también cada SEO os podría decir una recomendación. Yo personalmente siempre prefiero repetir la keyword al final y asegurarme que estoy metiendo la keyword asociada porque para esta página la keyword para la que nos gustaría posicionar será crema de manos agrietadas, con lo cual, para mi gusto, yo hubiese metido la keyword manos de nuevo, pero hay SEOs que también optan por la opción de no repetir la keyword dentro de la URL porque se supone que la relevancia se va agrupando directorio a directorio y ya tienen manos en el primer directorio, ¿vale? Pero bueno, lo que quería centrarme aquí es cómo se van construyendo los directorios de la URL conforme se va entrando en los niveles de navegación. Veréis que esto pasa muchas veces y son las injusticias que vivimos los SEOs, que luego hay grandes e-commerce que tienen grandes posicionamientos y que tienen muchísima visibilidad que no atienden a ninguna de estas recomendaciones. Por ejemplo, en esta página, en este ejemplo con eBay, tenemos la sección coche y moto, tenemos la sección GPS y electrónica para el automóvil y la URL, lejos de atender a ninguna de las recomendaciones que veíamos antes, pues es este conjunto de números, ¿cómo se dice? Elementos o caracteres extraños, etcétera. Nada recomendable. Con lo cual, hay veces que en vuestra carrera SEO veréis cómo veis posicionadas en Google cosas que a priori no atienden a todas las optimizaciones que nosotros estamos aprendiendo, pero bueno, como hay tantas variables que hacen que posiciones, puede que las URLs no sea su fuerte, pero que tengan muchos otros valores que les estén haciendo ser muy relevantes y por eso igualmente están apareciendo, ¿vale? Nosotros igualmente siempre que tengamos la posibilidad, sigamos las directrices de crear URLs con una estructura de navegación lógica e incluyendo todos los términos clave que aunan las secciones y subsecciones en las que estarán incluidas los productos. Un tema importante a nivel de e-commerce, que esto es lo que os decía, que hasta aquí la parte de secciones y subsecciones es transversal a todo el SEO, pero una salvedad que tienen los grandes e-commerce y también los medios de comunicación o grandes sites, incluyen e-commerce, pues por ejemplo, los portales inmobiliarios, ¿no? Que son pues cualquier tipo de página que tenga un montón de referencias muy grandes a las que se puedan acceder desde distintos sitios de la web, ¿vale? Y es importante tener en cuenta que para contenidos que estén accesibles desde distintas rutas de navegación, la URL del contenido no necesariamente tiene que seguir esta ruta que estábamos marcando hasta ahora. Por ejemplo, lo vamos a ver mejor con un ejemplo, ¿vale? Imaginemos que yo tengo una tienda que se llama mitienda.com, tengo una sección que se llama vestidos y monos. Dentro de la sección de vestidos y monos tengo la sección monos y la sección vestidos. Dentro de vestidos tengo una ficha de producto que se llama vestido estampado flores largo, ¿vale? Siguiendo la lógica que estábamos viendo hasta ahora de que las URLs se tendrán que ir conformando según se va navegando o las secciones que tenemos que pasar para llegar a ese producto, nuestra URL debería de ser vestidos y monos atendiendo al primer directorio /vestidos, segundo directorio, segundo nivel de navegación, el nombre de nuestro producto, vestido estampado, flores largo. Hasta aquí muy bien. ¿Qué pasa? Que llegan las rebajas y creamos una nueva sección, rebajas, y dentro de rebajas tenemos la sección vestidos. Y dentro de vestidos, el vestido estampado de flores largo está de rebajas, con lo cual lo vamos a enlazar también desde esta sección. Si siguiésemos la misma lógica que estábamos planteando hasta ahora, esta ficha, al estar enlazada desde aquí, se debería de llamar mitienda.com /rebajas, primer nivel de navegación, /vestidos, segundo nivel de navegación, el nombre del producto, vestido estampado, flores largo. ¿Qué pasa? Estamos cayendo en un error muy frecuente en e-commerce cuando no hay un SEO detrás, en el que estamos generando dos fichas de producto, del mismo producto, con dos URLs distintas. Canibalización, desaprovechamiento del clear target porque estaríamos sobredimensionando nuestra página porque todos nuestros productos de rebajas estarían duplicados.
estaríamos diluyendo la relevancia de esos productos porque están duplicados y porque estamos enlazando a dos fichas distintas. Bueno, todo una suma de despropósitos. ¿Cómo lo solucionamos en estos casos en los que las páginas, las fichas finales de producto potencialmente estarán enlazadas desde distintos puntos? Que esto pasa cuanto más grande es el e-commerce, pues más sucede, ¿no? Os traigo para los distintos puntos que vamos a ver hoy, pongo algunos ejemplos, tanto de por un lado Zalando y por otro lado MediaMarkt. Imaginaros todas las formas de enlazar que tiene MediaMarkt un mismo televisor, por ejemplo. Televisor de pantalla, estará en la sección de televisores de pantalla plana, estará en la televisores de más de 40 pulgadas, estará en televisores en oferta, estará en la sección de televisores Samsung. Entonces, una misma ficha de producto puede estar enlazada desde muchas secciones distintas. Con lo cual, en estos casos concretos, no debemos seguir hasta el final la norma de la URL se va a generar conforme las secciones que vayamos pasando, sino que tendremos que tratar de independizarla. Suponiendo esto, que, y a partir de ahora, si os empezáis a fijar en los grandes e-commerce, veréis que están así construidos, mientras que las URLs de las secciones seguirán teniendo la misma estructura, es decir, esta URL será mitienda.com/vestidos y monos, la de vestidos será mitienda.com/vestidos y monos/vestidos, pero las fichas de producto las solemos enlazar y generar en un directorio independiente, por ejemplo, directorio producto, ¿vale? Este directorio será un directorio fantasma, es decir, no va a haber una página accesible a productos. Si ponemos mitienda.com/producto, no va a existir. Es simplemente una forma de organizar todas las fichas para asegurarnos que siempre vamos a tener una ficha única de producto independientemente de las veces que lo estemos enlazando desde las secciones y subsecciones, ¿vale? Con lo cual, en este caso, siguiendo el mismo ejemplo de vestido estamplado flores largo, tendríamos una ficha única, mitienda.com/producto, o muchas veces creo que, por ejemplo, MediaMarkt utiliza el directorio P. Para que no sea tan largo, pues simplemente pone /P/ y de ahí cuelga la ficha del producto como tal, ¿vale? /vestido estampado flores largo, con lo cual tendremos un único contenido accesible desde los distintos sitios que podamos enlazar. Muy bien, recomendaciones generales de las URLs. No debería de tener más de 4 niveles de navegación y esto también es algo que se podría discrepar, pero bueno, bajo mi experiencia, por muy grande que sea tu site, normalmente no deberías de tener más de 4 directorios, más de 4 niveles de navegación, ¿vale? Porque casi cualquier web se podría englobar en todos estos niveles porque, bueno, hay distintos recursos para acceder a todos los contenidos sin necesidad de generar un árbol de navegación bestial. Se debe de evitar los caracteres extraños, que tanto le gustan a eBay, por ejemplo. Debe de incluir la palabra clave principal en la página. Sabéis que como parte de la optimización, que lo veremos también en el pilar de a continuación, pues la URL es uno de los elementos más importantes de optimización, con lo cual siempre tiene que incluir la keyword que hemos asociado a esa página. Debe de evitar las stop words, que es, por ejemplo, los artículos, la, de, etcétera. Seguramente os habíais fijado como usuarios que muchas veces cuando buscáis en Google os sale un disclaimer si buscáis palabras muy elaboradas en las que metéis los artículos y demás. Os dicen, puedes evitar, o para hacer una búsqueda más rápida, puedes evitar los artículos, etcétera, porque Google no los tiene muy en cuenta a la hora del posicionamiento, ¿vale? Entonces, cuantos más stop words que se llaman metamos en la URL, más larga va a ser, más profundos haremos los niveles consiguientes, con lo cual, bueno, si las podemos evitar, pues mejor. Y no incluir ni tildes ni mayúsculas porque, bueno, lo de las mayúsculas es un estándar, que siempre sea en minúsculas y con separaciones de las palabras con guiones medios, y las tildes pues porque generan caracteres extraños. Muy bien, siguiente aspecto dentro de la arquitectura está en relación al enlazado interno. Precisamente por lo que comentaba de cuando al final sabéis que Google funciona como un usuario en el sentido de que para acceder y descubrir nuevas páginas lo que hace es seguir los enlaces. Con lo cual, cuanto más estructurado tengamos nuestro enlazado interno, pues más sencillo le haremos el trabajo a Google y sabemos que todo lo que haga el trabajo fácil a Google revertirá en una mejor calidad o evaluación de nuestra página y, por ende, un mejor posicionamiento. Con lo cual, el enlazado interno es un aspecto muy importante, especialmente entendido como las tres principales vías
de enlazar todos nuestros contenidos. Por un lado, enlazado de categorías y subcategorías, por otro lado, el enlazado entre productos y por otro lado, las paginaciones, que es lo que nos va a permitir que todos nuestros productos estén enlazados. Vamos a ver algunos ejemplos que comentaba justo de Zalando y de MediaMarkt. Por ejemplo, este es el menú que tiene Zalando, ¿vale? Imaginaros la cantidad de referencias que tiene Zalando y la cantidad de secciones y subsecciones que tiene que generar, ¿vale? Pues en el primer nivel de navegación tiene ropa, zapatos, deporte, complementos, designer, marcas, rebajas, etcétera. Dentro de ropa tiene estas cuatro categorías, mujer, hombre, niña, niño, y dentro de cada una de ellas tiene enlazado a las principales subcategorías más relevantes. En el caso de MediaMarkt, lo mismo, ¿vale? Los menús de navegación son súper importantes. Muchas veces, y por aquí pongo el ejemplo de Amazon, seguramente, o siempre que lo pregunto, coinciden conmigo, yo nunca uso el menú de navegación de Amazon porque es tan bestial, o sea, son tantísimas referencias y tantísimos tipos de producto los que tiene que directamente usamos el buscador. Y seguramente en sites como MediaMarkt o en Zalando también, pero los SEOs necesitamos de manera súper crítica tener un menú bien montado y que nos aseguremos que esté enlazando bien a todas nuestras principales categorías y subcategorías. Por ejemplo, en MediaMarkt tenemos pues campañas y ofertas, informática, gaming. Dentro de informática tenemos pues todos los elementos o todos los productos de informática que se venden con las principales subcategorías que interesa enlazar a nivel de menú, ¿vale? Menús muy extensos, pero es la forma de asegurarnos que desde un primer nivel de navegación Google puede acceder a todas nuestras categorías y subcategorías más relevantes. Otro recurso que utilizan mucho los grandes e-commerce es, por ejemplo, el enlazado interno no solo a nivel de menú en la home, sino que como en el menú es muy difícil enlazarlo todo a primer nivel y que sea organizado, se utilizan recursos adicionales como, por ejemplo, este que utiliza Zalando, en el que tiene las marcas más populares o las categorías más visitadas. Directamente, en lugar de tener a un tercer nivel, por ejemplo, abrigos de mujer, porque tienes que entrar en ropa, dentro de ropa tienes que entrar en mujer, dentro de mujer tienes que estar en abrigos, seguramente en Zalando hayan identificado que esta categoría es muy relevante a nivel SEO y favorecen el enlazado desde el primer nivel con recursos o módulos de este tipo. Normalmente los SEOs utilizamos, cuando no se nos permite poner bloques de enlazado tan evidentes en la home, solemos tirar de footers o pre-footers en los que no replicamos, que eso es un tema también importante, intentemos no replicar el menú de navegación porque para eso el enlace ya está arriba, sino intentamos enlazar a categorías de segundo o tercer nivel que desde SEO sean relevantes y poniéndoles un enlace desde la home les estamos dando cierta relevancia que no tendrían de otra forma, ¿vale? Con lo cual el enlazado interno a categorías y subcategorías desde la home es un tip también muy interesante, que también lleva a cabo MediaMarkt, por ejemplo. Desde la home de MediaMarkt no solo tenemos el super menú que veíamos antes, sino que tenemos un módulo de las marcas más destacadas, que son enlaces a las categorías de marca, o, por ejemplo, las categorías más destacadas, que son directamente a televisión. De todas las categorías que veíamos en el menú, han decidido resaltar 6 que seguramente sean por negocio son las que más negocio les generan, o porque por SEO son las más competidas y han querido reforzar el enlazado desde la home, o cualquier motivo, ¿vale? Pero tenemos siempre esos dos puntos interesantes de enlazado, tanto desde el menú como desde módulos adicionales. Otro punto de enlazado interno interesante que comentábamos es el enlazado entre productos. Muchas veces vemos que desde una ficha de un producto nos ponen artículos similares, como en el caso de Zalando, o accesorios que podemos que podemos utilizar con el producto que estamos viendo. Por ejemplo, si estamos en una ficha de un iPhone, pues nos pone como accesorios relacionados el adaptador, el cargador inalámbrico, el airbag, una batería adicional, etcétera. Este tipo de recursos no solo favorecen el enlazado interno, porque nos aseguramos que todos los productos estén enlazando a otros productos, favoreciendo que Google pueda acceder a todos ellos, sino que son estrategias de marketing muy interesantes de cross-selling. Por ejemplo, si estoy comprando un iPhone y no se me había ocurrido que necesito un adaptador pues de USB a lo que sea, eso sería con un Mac, un adaptador para mi cargador, pues viéndolo aquí también puedo subir el ticket medio añadiendo
elementos que puedo utilizar conjuntamente con el producto que estoy comprando. Y otros productos que te puedan interesar, que no es tanto cross-selling, sino si no te ha convencido comprar la ficha en la que estás viendo, pues tenemos este mismo iPhone en otros colores o otros modelos, y aquí hay mucha inteligencia de negocio detrás. Hay muchos plugins que por defecto te sugieren productos de la misma categoría, otros que te sugieren productos complementarios y bueno, pero aquí nos vamos a quedar con la parte que nos ceñimos directamente al SEO, que es cómo favorecer el enlazado a otros productos sustitutivos o complementarios del que estamos viendo. Y por último, las paginaciones, que es un tema muy importante porque, bueno, desde desarrollo se han hecho muchas veces recursos de paginación que para SEO nos matan por la forma en la que están hechas. Pues muchas veces son interacciones en JavaScript o son scrolls infinitos que se van cargando conforme vas haciendo scroll y no está pre-renderizado. Entonces, una recomendación sencilla y rápida es que las paginaciones carguen URLs distintas, carguen HTMLs distintos. Conforme vamos pasando de página, nos va cambiando la URL, igual a P2, igual a P3, de la misma forma lo tiene también MediaMarkt Page 2, Page 2, Page 3, Page 4, etcétera. ¿Por qué? Porque si hacemos interacciones a través de JavaScript, aunque sabemos que Google cada vez las está entendiendo mejor, hay muchas veces que contenidos que están accesibles únicamente a través de JavaScript, Google no acaba de acceder a ellos de forma óptima o no de manera tan natural como accede a través de un enlace HTML, ¿vale? Con lo cual nos tenemos que asegurar siempre que nuestras paginaciones están enlazadas a través de HTML y así todos los productos, por muy profunda que sea nuestra navegación, están accesibles por parte de los buscadores, ¿vale? Es una parte del enlazado interno también muy relevante. Muy bien. Clave 2. Optimización, keyword research y optimización on page. Voy a acelerar un poquito, que voy un poquito mal de tiempo. Pero bueno, el keyword research todos seguro que sabemos lo que es, porque ya seguro que estáis inmersos en el mundo del SEO, pero básicamente es el listado de todas las palabras clave para la que tú quieres posicionar en tu e-commerce en función de los productos que vendes. Una cosa que nosotros hacemos a nivel estratégico y que siempre intentamos estructurar todos nuestros proyectos de esta forma es hacer un keyword research entendiendo que las búsquedas son muy distintas en función de la fase del funnel de conversión en el que se encuentra el usuario. Cuanto más amplia es la búsqueda, más lejos estás de la conversión, entonces el usuario empieza a buscar información en torno a categorías de producto muy amplias. Conforme va acercándose a la conversión, pues va teniendo más búsquedas asociadas a categoría de producto, el usuario realiza búsquedas más específicas sobre la categoría específica, características, descubrimiento de producto, etcétera. Y finalmente, cuando está más cerca de la conversión, está buscando ya keywords de producto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Zalando tendríamos en Upper Funnel, tendríamos keywords como ideas de vestidos para invitada de boda. Conforme vamos tomando la decisión de qué vestido queremos y hacemos búsquedas más concretas, vestidos midi, por ejemplo, o vestidos largos, y finalmente cuando ya tenemos en la cabeza el vestido que queremos, en Google directamente podemos buscar comprar vestido midi rojo, hombro descubierto. Para esto Zalando es el rey porque tiene muy bien trabajado el long tail y aparecen para muchísimas búsquedas que son muy específicas y muy long tail, para las que seguramente las herramientas de keywords no nos darían unos volúmenes de búsquedas relevantes porque son keywords muy long tail y muy específicas, pero aunque no tengo acceso a sus ventas, seguro que son las más transaccionales, porque si tienes entre ceja y ceja que quieres un vestido midi rojo con el hombro descubierto y Zalando lo tiene, el ratio de conversión de esa keyword seguramente sea altísimo. Con lo cual, una vez que tenemos nuestro keyword research, ¿qué tenemos que hacer con él? Pues optimizar los principales elementos de optimización dentro de la página, las URLs que ya las hemos comentado, los titles y descriptions, headings, imágenes, esquemas y contenido, para lo que he puesto un pilar aparte, una sección aparte. Los titles y descriptions, pues como sabemos, son los que es el snippet que se muestra en Google, en el que hacemos clic, es el title, y la descripción que aparece inmediatamente debajo es la description. Sobre las recomendaciones de titles y descriptions, bueno, el title es uno de los elementos más relevantes de posicionamiento, con lo cual, pues siempre tiene que incluir la palabra clave que se le ha asignado a esa palabra. Debe ser único en cada página, ¿vale? Porque si cada página tiene una keyword y el title tiene que incluir la keyword, cada title será distinto. Tiene una longitud máxima que no deberíamos de superar, que, bueno, son entre píxeles y caracteres, pero, bueno, solemos tomar de referencia 65 caracteres.
Y bueno, es uno de los elementos más importantes de la optimización, ¿vale? Intentar siempre poner las keywords de manera visible en la parte inicial del title de manera natural, ¿vale? Que no sean tampoco titles robóticos. Con respecto a las descriptions no son un elemento de posicionamiento como tal. Hace tiempo que Google pues notificó que no lo iba a tener en cuenta como un elemento de posicionamiento, pero sí es un elemento muy relevante porque incluyendo las keywords, cuando se hace una búsqueda en Google, si tu keyword está incluida en la description, destaca en negrita, con lo cual eso favorece mucho el CTR, el click-through rate, tienes más posibilidades de que hagan clic en tu resultado de búsqueda si incluye la palabra clave, ¿vale? Con lo cual, pues tiene que ser una pequeña descripción contextual de lo que el usuario se va a encontrar dentro de la página y debe de incluir la keyword. Elementos como los headings, que son al final las etiquetas HTML que jerarquizan nuestro contenido. El heading más relevante es el H1, que es el titular de nuestra página, y siempre tiene que incluir de nuevo todas las keywords para las que queremos posicionar esa ficha en concreto, ¿vale? Esa ficha de producto. Yo siempre recomiendo que sean lo más descriptivas posible, porque al final, cuanto más descriptivo, pues menos contenido duplicado. Al final, si tienes el mismo móvil en distintos tamaños o en distintos colores y los tienes en distintas URLs, distintas, cuanto más descriptivo sea el título, pues más único será el título de cada una de las páginas, y eso es un elemento de optimización también muy relevante. Otro elemento de optimización muy importante en e-commerce, los salt de las imágenes, especialmente porque no podemos dejar de lado, que muchas veces es el gran olvidado, el posicionamiento en Google Imágenes. Al final, muchas veces los usuarios hacemos búsquedas no solo en web, no solo en la versión de todo de Google, la primera pestaña, sino que buscamos en Google Imágenes, y cuanto más optimizadas tengamos nuestras imágenes, más posibilidades tenemos de aparecer en los primeros resultados, y eso puede generarnos un volumen de tráfico muy relevante, ¿vale? Al final, la etiqueta alt no es más que una etiqueta alternativa, como indica su propio nombre, en el que le estamos describiendo a Google cuál es el contenido de esa imagen. Como siempre explico esta etiqueta para entender cómo debería de ser rellenada, que siempre hay muchas dudas en torno a ello, pensar que Google funciona como un lector de ciegos. Google no tiene ojos para ver la imagen. Google se va a fiar de lo que le estamos diciendo en el alt que tiene la imagen, aunque bueno, hay también muchas corrientes de procesado de imágenes y que cada vez es más capaz de leer las imágenes. Vamos a lo seguro, que es poniéndole en el HTML la etiqueta alt, cuál es el contenido de esa imagen. Entonces, el lector de ciegos lo que hace es, no sé si lo habéis visto alguna vez navegando, cómo navegan los ciegos, pero básicamente va leyendo las etiquetas HTML, y cuando encuentra una etiqueta IMG con un alt, dice imagen que contiene pues un Samsung Galaxy S22 en la parte frontal y trasera, cámara con 3 óculos, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que ser descriptivo de la imagen del producto. Y por último, las optimizaciones on-page, están los esquemas, que los esquemas es un vocabulario estructurado que utiliza Google para procesar el contenido de una página. Es como si se hubiese creado su propio lenguaje para clasificar y entender el contenido de las páginas como si fuese una persona. O sea, un ejemplo también muy recurrido en este aspecto es si nosotros tenemos una ficha de producto o un contenido que se llama Lima asociado a la fruta, y luego tenemos Lima asociada a la ciudad peruana, Google utilizaría este tipo de esquemas para entender, si nosotros le facilitamos que Lima es una fruta, él ya sabe qué elementos tendría esa entidad fruta. Tendría que tener un origen, de qué árbol sale, de qué sabor es, de qué color, tamaño medio, etcétera, etcétera. Mientras que si es la ciudad, tendrá que entender que es una entidad que tendrá unas variables distintas, pues tendrá número de población, ubicación, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, es la forma que Google tiene de discernir entidades, y ha creado una serie de elementos que entiende lógicos para cada una de esas entidades y procesar mejor la información, ¿vale? Y dentro de los e-commerce, utilizar los esquemas para categorizar nuestros productos y facilitar a Google el proceso de entender por qué entidades están compuestas nuestros productos, le va a facilitar mucho el procesamiento, y por ende, pues de nuevo, todo lo que facilita a Google el entendimiento de nuestra página va a revertir sobre una mejor calidad a ojos de Google sobre la misma. Y el siguiente pilar, que realmente es un pilar, lo he puesto como pilar adicional porque es muy relevante, pero realmente forma parte de la optimización, está la parte de contenido y lo que comentábamos de respetar el intent, ¿vale? Si volvemos al funnel de conversión que veíamos antes, y en función de la fase del funnel que se encuentra el usuario, encontraremos un tipo de búsquedas u otro, de la misma forma hay que definir
qué tipo de contenidos debe de posicionar para cada una de estas fases del funnel. Normalmente, cuando estamos en las fases más iniciáticas o más superiores, Google suele favorecer el posicionamiento de artículos, ¿vale? Porque son búsquedas, como veíamos antes, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un móvil 4G y 5G? Ante esa búsqueda de cuál es la diferencia entre un móvil 4G y 5G, no puede posicionar una ficha de producto 4G porque Google sabe que el usuario tiene una necesidad informacional, que es resolver esa duda en concreto. Con lo cual, Google, que va aprendiendo constantemente de sus resultados de búsqueda, va aprendiendo cuál es la intención detrás de cada búsqueda y cada usuario, con lo cual, por mucho que nos empepinemos en posicionar una ficha de producto para esa keyword, Google seguramente nunca nos la llegará a posicionar porque sabe que la intención del usuario es informacional y no transaccional. Sin embargo, conforme vamos acercándonos a la conversión dentro del funnel, solemos hacer búsquedas más específicas de producto, como por ejemplo móviles Samsung, por ejemplo. Ahí, al ser una búsqueda más cercana a la transacción, Google lo que suele posicionar son páginas de categorías y subcategorías, con lo cual la página que tendremos que optimizar para esa tipología de búsqueda son nuestras categorías y subcategorías. Y por último, bueno, más cercanas a la conversión, son las búsquedas más específicas de cada una de las fichas de producto. Por lo tanto, la que tiene que posicionar es la propia ficha del producto, ¿vale? Por eso muchas veces yo, cuando hablamos con los equipos de redacción o cuando nuestros clientes van a generar contenidos nuevos para atacar nuevas keywords, nos preguntan, ¿qué contenido hago para este término? Mi respuesta siempre es, haz una búsqueda en Google, mira qué tipo de resultados están posicionando para esa búsqueda, porque ese es el tipo de contenidos que deberás generar para llegar a ser competitivo en ese término, ¿vale? Por eso es importante el intent. Para cada una de estas tipologías de contenidos hay algunas recomendaciones, que también es lo más recurrido de cómo tengo que hacer contenidos SEO para que estén optimizados, pero que no estén demasiado optimizados, etcétera. Pues mi recomendación general siempre es escribe para personas y escribirás para buscadores, ¿vale? Pues utiliza las keywords de forma natural, no las repitas demasiado, utiliza sinónimos para hablar del mismo término y no reiterar mucho sobre la repetición de la misma palabra, porque podríamos caer en una mala práctica, que es el keyword stuffing, que es llenar de demasiadas keywords un contenido. Utilizar las negritas de manera natural, no resaltando solo las keywords, sino las ideas clave del contenido, que para eso fueron creadas, las negritas. Para los artículos solemos recomendar no generar contenidos por debajo de 800 palabras, porque aunque no me guste poner reglas de no menos de 800 palabras, sí que hemos visto que por nuestra experiencia contenidos por debajo de eso, cuando tienes una competencia fuerte, suelen pasar a una segunda página. Entonces, bueno, si dentro de nuestros contenidos de artículos podemos generar un mínimo de 800 palabras siempre que la temática nos lo permita, pues fenomenal, ¿vale? Y enlaza desde los artículos a todos los productos que pueden estar directamente relacionados con el contenido que estamos tratando en el artículo. ¿Recomendaciones de contenido sobre distributivas y fichas de producto? Pues lo que hablábamos antes, ¿no? De incluir los términos clave dentro de los headings, de los titulares, los subtítulos, optimizar las imágenes, incluir contenido textual. Muchas veces las páginas distributivas son las grandes olvidadas porque muchas veces se limitan a poner el listado de los productos que forman parte de esa categoría y nos olvidamos de la capacidad que tienen esas páginas de posicionar por sí mismas, porque como veíamos son las que tienen que posicionar para las búsquedas que están en mitad del funnel de conversión. Con lo cual tenemos que intentar siempre que podamos, al final, después de haber listado todos los productos de esa categoría, incluir un módulo de texto que refuerce el posicionamiento de esa categoría. Por ejemplo, antes hablábamos de la categoría vestidos largos. Pues podríamos añadir un texto al final que sea lo más elaborado posible, también evitemos generar contenido duplicado entre secciones, etcétera, sino que siempre que vayamos a crear un contenido en una distributiva tiene que ser único para esa distributiva en concreto, pues vestidos largos, para qué ocasiones son, cómo de largos suelen ser, con qué zapatos se suelen combinar, qué tipo de complementos se suelen poner encima, etcétera, etcétera, ¿vale? Y ese siempre, poner un contenido textual dentro de una distributiva siempre va a reforzar sus posibilidades de posicionamiento. Y por último, el último pilar son los aspectos técnicos, que tampoco tengo mucho tiempo para hablar de ellos. Voy tardísimo, perdón Luis. Los aspectos técnicos, que son principalmente todos los elementos asociados a la carga de página, que, por ejemplo, pues todo el mundo de
VPO, Core Web Vitals, etcétera, que es al final que los usuarios sientan que navegar por la web no es un calvario, sino que todo carga rápido, carga bien y al final las principales problemáticas que solemos encontrar suelen ser con imágenes. Las imágenes suelen ser, normalmente se suben a tamaños desmesurados y no hay que hacer un escalado para que se visualicen más pequeñas cuando de primera se podrían subir al tamaño óptimo y a la carga óptima. Muchas veces se cargan scripts que no son necesarios para el funcionamiento de la página y eso renderiza el cargado de ellas, o demasiadas peticiones HTTP, redirecciones, etcétera. Entonces, todos estos elementos tenemos que cuidarlos para que sea lo más sencillo posible. Tenemos la herramienta PageSpeed Insights, que es muy sencilla de utilizar. Metemos un dominio, una URL concreta y nos dice la carga de página. Por ejemplo, Zalando solo marca un 22 y MediaMarkt un 29. Entonces, para mí es lo que la mayor piedra en el zapato que tenemos los SEOs a día de hoy es conseguir que los equipos de desarrollo aligeren las páginas para conseguir ratios de evaluación de PageSpeed pues buenos. Y por último, todo lo que tiene que ver con la indexación. Y cierro el círculo de lo que empezaba comentando al principio, que es, bueno, pues al final, cuanto más grande es tu web, pues sabéis que Google no puede dedicarnos todo el tiempo que nos gustaría a nuestra página porque tiene muchísimo trabajo, tiene millones de páginas que indexar, crawlear y contrastar a diario, con lo cual dedica cierto tiempo limitado a cada uno de los dominios, que es lo que se llama el crawl budget. Con lo cual tenemos que asegurarnos que el tiempo que Google nos va a dedicar lo dedica a URLs relevantes, que no está entrando a páginas que no son interesantes o que no queremos que indexe. Con lo cual, es importante que trabajemos con estos 4 elementos de indexación que son muy relevantes, que es el sitemap, en el que queremos meter todas las URLs de todos los productos que queremos que se indexen, categorías, subcategorías y productos. Aquí muchas veces, cuando no tenemos sitemaps dinámicos que se van actualizando conforme vamos publicando o despublicando productos, se suelen quedar obsoletos, ¿vale? Aquí en el e-commerce tenemos que tener en cuenta, intentar tener siempre un sitemap dinámico con ciertas reglas para asegurar pues, que no se incluyen páginas que tengan redirecciones implementadas o que tengan etiquetas no index, etcétera, etcétera. El robots.txt, pues el contrario, pues es un elemento de indexación que utilizamos para decirle a Google para qué secciones no queremos que entre, que no es necesario que pierda tiempo ahí porque no son contenidos que queramos indexar, ¿vale? Con lo cual le bloqueamos el acceso. La etiqueta no index, cuando URLs concretas no queremos indexarlas porque no son interesantes, por lo que sea, porque sean contenido duplicado, porque sean políticas de privacidad o por el motivo que sea, no lo queremos indexar, pues le ponemos la etiqueta no index y así Google no pierde tiempo en ellas. O la etiqueta canonical, que es muy recurrida también en e-commerce, porque cuando hay veces que no nos queda otra que generar contenidos muy similares, pasa mucho con las páginas de categorías que utilizan filtros, pues que puedes combinar el mismo repositorio de productos ordenados por distintos criterios, precio más bajo, más alto, por relevancia, por color, etcétera. Muchas veces tenemos que generar URLs distintas con los mismos contenidos, con lo cual utilizamos la etiqueta canonical que le dice a Google de todas estas URLs que hablan más o menos de lo mismo, la original que tienes que posicionar es esta, no me tengas el resto en cuenta, ¿vale? Entonces, estas 4 elementos de indexación son muy importantes a la hora de hacer un SEO óptimo para e-commerce.